Continuamos nosotros en Sin Mentiras. Por cierto, yo voy a tomarme una sobredosis de gotas de valeriana. ¿Quieres un poquito? ¿Cómo no? Esto es una gota naturista, esto no hace daño, esto es sabroso, relaja, porque él va a hablar de las comunas. Ay, Dios mío. Ustedes se oponen, ustedes creen en las comunas, ¿cómo es la cosa? Mira, la comuna es un tema semántico. ¿Por qué es un tema semántico? Porque nosotros sí creemos en la municipalización. Es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Es que la comuna más o menos va por el mismo sentido. Lo que pasa es que tenemos ciertas críticas con respecto a cómo se plantea la ley. Y te voy a explicar por qué. Libertador no puede ser un solo municipio. Libertador es más grande que muchos Pero estados. es una aspiración vieja. Bueno, pero No, porque en sea el vieja, oeste- porque sea vieja no quiere decir que no esté vigente el problema Claro, todavía. claro. Entonces, Libertador debería ser por lo menos 6 o 7 municipalidades. Entonces, nosotros estamos Como a en favor. Francia, muchos municipios. Francia, me propone el ejemplo de Francia, el ejemplo de España, tiene 6, 7 mil municipios. Sí, claro. Venezuela tiene 335 y es el doble del tamaño de muchos de esos países. Así es. Entonces, cuando tú tienes municipios tan grandes, son ingobernables y hacen más lejano el acceso del ciudadano a la primera autoridad que tiene, que es o el concejal. Deberíamos revivir la figura de las juntas parroquiales y el alcalde. Entonces, se hace muy lejano. ¿Cómo tú administras Libertador? Es inadministrable, por eso tienes el problema de la basura, el problema de la salud, el problema de los servicios. Entonces nosotros... ¿Esto no sería mayor burocracia también? No. La burocracia no es mala si es bien ejecutada. La burocracia es un término que ha sido demonizado, pero el hecho de que tú tengas 5 municipios en Libertador no te lo hace más burócrata, te lo hace quizás más efectivo. Pero entonces, el planteamiento de ustedes no es comunal, es municipal. Porque el tema comunal, primero que todo, rompe con un esquema republicano. ¿Por qué? Porque las autoridades de esas comunas no las está eligiendo el pueblo directamente, sino que las eligen unas asambleas. Entonces son autoridades electas en un segundo grado, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sí nos oponemos frontalmente es que esas comunas, tú puedes ser un gran líder, por ejemplo, en la parroquia Macarao, en la Gran Parada eres un líder, pero formas tu ciudad comunal. Pero si el Ministerio de las Comunas no te da el reconocimiento, entonces no eres ciudad comunal. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Dónde queda el derecho del ciudadano a elegir sus autoridades? Es discrecional, pues yo elijo. Y además tiene un concepto que tiene que ser revisado. Pero habla de la gobernabilidad obediencial. Son dos conceptos que chocan. Pero la mayoría parlamentaria, ¿cómo se hace ahí? Es que el Parlamento tiene hoy en día algo que hay que verlo con objetividad. En el Parlamento hay diálogo. Sí, somos minoría hoy en día, somos minoría precisamente porque un grupo de la oposición llamó a la abstención, una fulana consulta, etcétera, y ese es el resultado. Pero hay una realidad, pero se va a aprobar la ley comunal, se va a aprobar. Bueno, sí, no, pero, ellos tienen los votos para aprobarlo. Ahora nuestra responsabilidad Ya, como parlamentarios es levantar la voz y decir dónde no estamos de acuerdo. Hay proyectos de ley que hoy en día son leyes donde hemos estado de acuerdo. La ley de emprendimiento, la ley de zonas económicas exclusivas, la ley de chamba juvenil. Nosotros hemos dado nuestro voto a favor porque pensamos que son proyectos y pensamos que son instrumentos legales. Es decir, se puede coincidir con el gobierno, ¿verdad? Eso no quiere decir que ustedes sean prochavistas ni nada de eso. No, para nada, vale. Sí, óyeme, si el gobierno mañana dice que va a traer 5 millones de vacunas, ¿cómo le vamos a decir que no? Tenemos que coincidir con el gobierno. Si el gobierno mañana dice que vamos a liberar, por ejemplo, el encaje legal para que la banca pueda dar créditos y restituir la economía de este país, vamos a decir que no. En lo absoluto. Vamos a meternos en otra cosita para seguir, tú sabes que la valeriana sigue haciendo efecto. ¿Hay políticos presos o presos políticos? Eso es un tema complejo. Eso es un tema muy complejo porque creo que hay políticos en este momento que están atravesando, por ejemplo, el caso de Roland Carreño, para hablar un caso de un político que está en una situación de detención. Bueno, hay una comisión judicial en la Asamblea. Ese caso debe que revisarlo. Claro, porque si él cometió un delito, bueno, lo que te dice el Estado de Derecho es que debe haber un proceso jurídico y él debe tener el derecho a la defensa y eso no está sucediendo. Entonces, eso hay que revisarlo. Hay casos como, por ejemplo, para que entremos en casos verdaderamente complejos, como tú dices, el caso de Alex Saab, que fue reciente. Está bien, Alex Saab si cometió o no cometió irregulares, y no estoy entrando en ese tema. Claro.
lo que no puede pasar es que el gobierno se levante de la mesa por un individuo, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Porque lo que se está discutiendo en esa mesa de negociación afecta a todos los venezolanos. Entonces, sin entrar en el caso particular de cada Claro, proceso, claro. aquí la mira en común que tenemos que tener todos los que estamos haciendo política es en mejorar las condiciones de vida de Venezuela. Fíjate una cosa, tú sabes que yo tengo 35 años en el periodismo y no me voy a entregar así, eso voy a entregar. Pero si yo veo a Jorge Rodríguez en buena dirección. Yo conozco a Jorge cuando él era presidente de la FSU, yo era presidente del Centro de Estudiantes de Periodismo en la UCB. Y yo lo veo parlamentando, discutiendo, conversando. O sea, yo lo veo bien, y te voy a hacer, no es una lisonja para Jorge, no es porque esté aquí, pero yo vi mal a Henry Ramos. Henry Ramos Alú dijo, aquí se van los chavistas, fuera todo el mundo. ¿Qué le pasó a ese señor? Mira, aquí hay gente competente en todos lados y también hay gente que no tiene la competencia en todos lados, tanto del gobierno como de la oposición. Jorge Rodríguez está haciendo la labor para la cual fue electo y él hoy en día es diputado y presidente de la Asamblea y lo están haciendo. Que cometemos todos errores, todos cometemos errores. Eso no somos infalibles, pero sin embargo, como te digo, hay la posibilidad del diálogo. Yo he tenido la posibilidad de dialogar y me han oído puntos donde estamos tratando de beneficiar es al ciudadano. Nos pasó recientemente con la ley de sí, que la registro de minoría no es notarías. aplastada en la Asamblea. Es aplastada a la hora del voto, a la hora del voto, porque es Pero 257 contra 20. Pero tienen el derecho al ius pataliendo, pues, o sea, Y si tienes razón, te oyen. Y si tú haces, cuando yo en este tema de ley de registro de notaría, yo llamé la atención del Parlamento y le dije, epa, registrar un divorcio o un título supletorio puede llegar a costar $1.500. Eso llamó la atención. Una copia simple puede llegar a costar $7 usando una moneda. Claro. Entonces, claro, esos son elementos incontrovertibles. Tú, como parlamentario, no puedes permitir... y te escuchan y conversan y parlamentan. Claro, y llegamos a un acuerdo con el diputado Carreño, con el diputado Ronderos, con el presidente, el doctor Jorge Rodríguez. Llegamos a un acuerdo para revisar eso con el SAREN. Entonces, que podríamos hacer más en la oposición. Si tuviésemos más parlamentarios, evidentemente el debate sería más interesante. Porque ¿cuál es el foro natural del debate político en todo país? El Parlamento. El Parlamento, claro. Es allí, eso hay que rescatarlo. Eso Mira, en el periodo pasado se perdió. ¿Y cómo ves tú los protectorados, el protector del área? Eso no existe en la Constitución. El Pero- protectorado no existe en la Constitución. Nosotros estamos personalmente en contra del protector, porque eso es irrespetar al elector. El protectorado, por ejemplo, del Táchira o el protectorado de Anzoátegui. Bueno, tú le estás diciendo al elector, al tachirense o al anzoatiguense, que su voto no vale. Entonces vas a tener... No, yo discrepo contigo. ¿Por ¿Pero qué? por qué? ¿Pero por qué? El Ejecutivo o el gobierno dice, no, vamos a apoyar la labor en la Estás zona. respetando el voto de esa persona. Eso es lo que dices tú, eso es lo que dices Eso tú, es lo que pero dice no la lo que- Constitución. pero lo que dice la gente, porque no. ¿Dónde está en la pero Constitución el protector? la gente dice en el Táchira, bueno, yo también quiero que me protejan, ¿cómo es la cosa? Bueno, existen las instancias, existe el Estado de Derecho. Si usted está en contra del gobernador, acuda a la vía judicial y intente Vote una en demanda. contra. Vote en contra en las próximas elecciones. ¿Van a votar en contra en Táchira? En Táchira nosotros tenemos una excelente candidata que es la actual gobernadora. No están Lady Gómez. divididos ahí tampoco, no están divididos. Ahí había unos divididos. Hay unas divisiones de divisiones. ¿Cuál? ¿Por qué te digo? Porque hay divisiones donde no se ve, no se va a ver verdaderamente No hay esa fuerza. división. Henry Falcón tiene la mayoría opositora, lo apoya en Lara. Lady Gómez tiene el respaldo del pueblo tachirense. Entonces hay divisiones. En Miranda, lamentablemente, tenemos una división que nos va posiblemente a hacer perder la gobernación, Y en teniendo mayoría. Y en Caracas también. También por la misma situación, tienes 4 candidatos. Y así contra uno. como en 15 estados más. Porque es que la matemática es exacta. Si tú tienes 1 millón de votos y el gobierno tiene 300.000 y la oposición tiene 700, pues son 4, perdiste. Tengo que ir al corte. Ya venimos.